Hola, ¿qué tal? Me llamo Gabriel Nájera, soy del grupo 5MV2 de la materia electrónica de potencia aplicada. Eh, Siguiendo con la actividad de la semana 8, vamos a hacer vamos a recapitular algunas cosas de las que ya se habían hablado anteriormente. Entonces empezamos con la exposición. Sería usando ejemplos de la vida cotidiana. ¿Cómo le explicarías a alguien que desconoce la electrónica cómo funciona un diodo? Pues bien, como ya habíamos visto, el diodo es un dispositivo semiconductor que permite pasar la corriente eléctrica en un sentido y la bloquea en el sentido contrario por el que pasa. Es un componente básico de los circuitos electrónicos y eléctricos, muy presente en nuestra vida diaria, más que nada. Por ejemplo, en ordenadores, televisores, teléfonos, radios, lavadoras, incluso lo que es línea blanca. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna por corriente directa. Los diodos ya se clasifican según su tipo, tensión y capacidad de corriente. Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo, así se le llama, terminal positivo, y un cátodo, un terminal negativo. Ahora, la mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica tensión al ánodo positivo. Usando ejemplos de la vida cotidiana, bueno, se trata de explicar cómo es que funciona un transistor. Pues bien, el transistor es un componente electrónico construido por materiales semiconductores que pues prácticamente revolucionó todos los aparatos electrónicos sin excepción alguna, ya que gracias a sus pequeñas dimensiones y sus múltiples funcionalidades logró disminuir los tamaños de todo aparato considerablemente en ese tiempo. Gracias a los transistores también se logró la construcción de circuitos integrados, es decir, chips con infinidad de transistores capaces de tener diversos circuitos eléctricos y electrónicos encapsulados plásticos de tan solo unos pocos centímetros. Estos componentes están construidos por cristales semiconductores que, dependiendo de su estructura interna, pueden ser denominados como material N o material P. En todos los transistores siempre se colocan dos cristales de un material y uno del otro. Por ejemplo, en el transistor NPN o PNP, cada cristal corresponde a una terminal que son emisor, base y colector. Los transistores tienen múltiples funcionalidades y están dadas por dos características esenciales: una polarización correcta y por la utilización de sus diferentes regiones de funcionamiento. Ahora, siguiendo con la actividad, pues usando ejemplos de la vida cotidiana, cómo se explica a alguien cómo se fabrica un semiconductor. Esa es la pregunta. Pues bien, un semiconductor es todo aquel material que pueda actuar como un conductor, permitiendo el paso de una corriente eléctrica, o como un aislante, impidiéndola según varios factores, como pueden ser la temperatura, el tipo de estructura atómica del mismo o el campo eléctrico magnético al que esté sometido, claro. Así, en la naturaleza nos encontramos con varios materiales semiconductores, entre los que destacan el silicio y el germanio, por su mayor uso industrial, aunque también existen otros menos extendidos como el azufre, el boro o el cadmio. También son materiales que se utilizan. La reproducción de semiconductores es el proceso que crea circuitos integrados como transistores, LEDs o diodos que se pueden encontrar en los dispositivos eléctricos y electrónicos. Durante el proceso de front-end se produce el lingote de silicio cristalino y se cortan las obleas, creándose los circuitos eléctricos por fotolitografía.
y otros procesos químicos, finalmente son pues probados electrónicamente en el proceso de back-end. Los trozos se cortan oblea, cableado, encapsulado y probado. Es testeado. Ahora, ¿cómo se dopa un elemento para fabricar el material tipo N? Pues bien, el dopaje es una técnica utilizada para variar el número de electrones y huecos en semiconductores. El dopaje crea material de tipo N cuando los materiales semiconductores del grupo 4 se dopan con los átomos del grupo 5. Materiales de tipo P se crean específicamente cuando los materiales semiconductores del grupo 4 se dopan con los átomos del grupo 3. Materiales de tipo N aumentan la conductividad de un semiconductor mediante el aumento del número de electrones disponibles. Materiales de tipo P aumentan la conductividad al aumentar el número de orificios presentes. Ahora, es posible cambiar el equilibrio de electrones y huecos en una red cristalina de silicio por dopaje, con la técnica de dopaje con otros átomos. Los átomos con un electrón más de valencia que el silicio se utilizan para producir material semiconductor de tipo N, claro. Estos materiales de tipo N son elementos del grupo 4 de la tabla periódica y por lo tanto los átomos tienen 5 electrones de valencia que pueden formar enlaces covalentes con electrones de valencia 4 que tienen átomos de silicio. Ahora, debido a que solo 4 electrones de valencia se necesitan de cada átomo silicio de tipo N para formar los enlaces covalentes alrededor de los átomos de silicio, el electrón de valencia adicional presente es libre de participar en la conducción cuando los dos átomos se enlazan. Por lo tanto, se añaden más electrones a la banda de conducción y por lo tanto aumenta el número de electrones presentes. Ahora, los átomos con menos de los electrones de valencia resultan en material tipo N. Estos materiales de tipo P son elementos del grupo 3, me parece, 3, de la tabla periódica. Por lo tanto, el material de tipo P solo tiene 3 electrones de valencia, con los que interactúan con átomos de silicio. El resultado neto es un agujero, ya que no hay suficientes electrones para formar los 4 enlaces covalentes que rodean los átomos. En el material de tipo P, el número de electrones atrapados en enlaces es mayor, aumentando así su efectividad la efectividad en el número de agujeros. En materiales dopados siempre hay más de un tipo de portadores que el otro, y que el otro tipo de portador con la concentración más alta se llama portador mayoritario, mientras que el portador de menor concentración se llama un portador minoritario. Ahora, ¿cómo se dopa un elemento para fabricar el tipo P? Pues bien, un semiconductor extrínseco que ha sido dopado con átomos aceptores de electrones se llama semiconductor de tipo P, por lo que la mayoría de los portadores de carga en el cristal son agujeros de electrones. Ahora, el silicio semiconductor es un elemento tetravalente, o sea, la estructura cristalina normal contiene 4 enlaces covalentes, como ya lo habíamos hablado, de 4 electrones de valencia. En el silicio, los dopantes más comunes son los elementos del grupo 3 y los del grupo 5. Los elementos del grupo 3 se llaman trivalentes, contienen 3 electrones de valencia, lo que hace que funcionen como aceptores cuando se usan para dopar silicio. Cuando un átomo aceptor reemplaza a un átomo de silicio tetravalente en el cristal, se crea un estado vacante, o sea, un agujero de electrones, y a este agujero de electrones, a menudo simplemente llamado agujero, es la falta de un electrón en una posición específica en la que uno puede existir en un átomo o en una red atómica. Es uno de los dos tipos de portadores de carga que son
responsables de crear corriente eléctrica en materiales semiconductores. Estos agujeros cargados positivamente pueden moverse de un átomo a otro en materiales semiconductores a medida que los electrones, abandonan sus posiciones. La adición de impurezas tetravalentes como boro, aluminio o galio a un semiconductor intrínseco crea estos agujeros de electrones positivos en la estructura. Por ejemplo, un cristal de silicio dopado con boro del grupo 3 crea un semiconductor de tipo P, mientras que un cristal dopado con fósforo grupo 4 da como resultado un semiconductor de tipo N. Y pues bueno, básicamente eso sería la exposición. Gracias por su atención.